que de pronto una se va cansando, pero el espacio que nos vamos a dar ahora para presentar un gran libro lo merece sin duda. Es un libro de 366 y algo más páginas, donde no sobra ni una sola página. Aquí no hay rellenos, aquí no hay estiraré con estito. Este es un libro magnífico. El título: La viralización de la violencia, género, medios, mímesis, reexistencias, de la autora Danu Gontijo, con el prólogo hermoso de Rita Segato, su profesora, su hermana, su madre, no sé, un poco todo eso. Y yo me siento con mucha alegría, me siento muy honrada, porque este libro está recién salido del horno. En un país como el nuestro, donde la bibliografía llega 10 añitos más tarde, 15 añitos más tarde, donde te bajas el PDF pirata, muy legítimo hacerlo, y no, o sea, no estás con la última bibliografía. Para quienes somos adictas a los libros, a contrastar pensamientos, es un gran lujo presentar este libro recién salido del horno, traducido al castellano, pero que además le da un giro conceptual muy importante al trabajo que podemos realizar en el campo de las violencias. Y yo lo leo desde otro lado, yo lo leo desde una serie de claves en relación a esta fascistización o refascistización global, mundial, que estamos enfrentando. Entonces este no es un libro menor, este no es una anécdota, este no es un libro más, este no es un libro para, bueno, exquisitos, exquisitas. Para mi gusto este es un libro que debería entrar a nuestra Universidad Mayor de San Andrés, a nuestra Universidad Pública del Alto, como textos para ciencias sociales y ciencias humanas, pero absolutamente para todas las carreras. Voy a leerles el perfil de la autora. Es un perfil muy formal, que es el que está en el libro. Yo haría otro, un poco raro, pero bueno. Danu Gontijo nació en Brasilia en 1976. Es investigadora, activista y artista transdisciplinaria. Abogada de formación, es máster en Derechos Humanos por la Universidad de Utrecht, Países Bajos, y doctora en Bioética por la Universidad de Brasilia. Durante un año realizó prácticas investigativas en el marco del programa universitario Estudios de Género de la UNAM. En México es investigadora asociada de la Cátedra UNESCO de Bioética. Yo le llamo UNASCO a la UNESCO, pero bueno, son problemas míos, no de otros. Desde 2003 se dedica al estudio de la violencia, las vías disidentes y los antídotos contra la opresión. En el ámbito artístico es cofundadora del colectivo Do Cuadrado de artistas autorales del Distrito Federal brasileño, y como parte del dúo Tata e Danu lanzó 3 álbumes y 3 singles. Actualmente está un poco aislada en Berlín, así que ella ha hecho un viaje muy largo de muchos kilómetros por seguir nutriéndose del sur, y se viene a este terruño tan peculiar que es Bolivia. Así que un aplauso para la autora, la queremos mucho. Es la segunda vez que está aquí. Lo que hemos sufrido con Danu es un proceso de enamoramiento político. Bueno, vamos a presentar a sus comentaristas. Empezamos con Nicolás Guerra, compañero pensador del tema de las violencias, un hombre que está inscrito dentro de este mismo navegar a contracorriente, así que le vamos a dar la palabra para que haga el primer comentario sobre el libro de Danu Gontijo.
Gracias María, gracias compañeras, compañeros, compañeres, Helen, Rita, Danú. Estoy nerviosísimo, es la primera vez que participo de una mesa y como comentarista, pero quiero dar el contexto de este hermoso libro que me ha enseñado mucho y más aún cómo he llegado a él. El 2019, cuando empecé a hacer las entrevistas a feminicidas en Chonchocoro y San Pedro, seguía buscando, o por así decir, quizás cazando a los feminicidas para buscar una entrevista con cada uno de ellos y poder alimentar mi tesis de maestría. Y en agosto del 2020, en un monitoreo de casos, encontré el caso de Betsabe, una mujer que murió en Cochabamba a manos de un policía, del exteniente Mina. Y bueno, tenía la intención de ir a buscarlo al policía y entrevistarme con él para hacer esta tesis. Pero cuando lo atrapan a este policía en Montero, recuerdo, hacen todo el espectáculo como siempre, las autoridades, sin ningún respeto. Lo presentan en Cochabamba y en la noche uno de los suboficiales, que eso es muy importante, agrede a su pareja, este suboficial Gutiérrez, y la amenaza de golpearla y hacerle un peor o mayor daño a su pareja como el que había hecho Mina. Y me llama la atención esa frase que está, si me la pueden poner la primera presentación, por favor, y la otra más. Y me empezó a llamar la atención los medios de comunicación y cómo manejan esto. Dije, ¿qué está pasando? Aún no la conocía Danú, no la conocía. En la primera presentación, policía que captura a feminicida, agrede y amenaza de muerte a su esposa en Bolivia. Dije, pero el policía que ha capturado está replicando, me pregunté. ¿Está haciendo lo mismo? Y me quedé así, estupefacto. Y cuando leo la nota, dice, el hombre fue tras ella y le lanzó varios platos. Rompió una puerta de vidrio con un puñetazo, la alcanzó y le pateó en los pies. Y dijo, y esta para mí fue el inicio y el contacto con el pensamiento de Danú y que se vinculaba al pensamiento de Rita. Y dice, te voy a enseñar a respetar. Si me vas a denunciar, vamos de una vez. Pero te advierto que del caso de Betsabe que hemos esclarecido, peor te voy a hacer a vos. Esa frase paradigmática me dijo que se estaba replicando. Y recuerdo bien que me tomó un tiempo asimilar lo que estaba viendo ahí, después de las entrevistas con los hombres feminicidas, y le escribo a Rita, recuerdo, y le digo, Rita, mira, hay esto. Me parece algo que necesita entenderlo. Y Rita me dice, pero comunícate con Danú, ella trabaja el tema. Y me mandó el WhatsApp y empezó nuestra linda amistad como hermanos hasta ahora. Y ahí fue que Danú me dice, todavía no era el libro, ¿no? Me dice, tengo la tesis doctoral, A Violencia Pega, que es la tesis con la que empezó ella y es este libro que está acá presente. Y lo leí y entendí lo que estaba pasando. Ahí fue mi primer contacto con el efecto mimético de la violencia, del feminicidio. A partir de eso, dije, esto entra en la tesis y todo ello. La siguiente, por favor. Recuerdo que ese año, fue el 2020-21, hubo el caso de George Floyd, un hombre negro, afrodescendiente, que había muerto en Estados Unidos. Y bueno, fue todo un suceso a nivel mundial. Pero posterior a eso, no sé si es posterior, pero claro, hubo otro caso en México, en Tulum, México, donde una mujer migrante salvadoreña también moría a manos de la policía. Pero ¿qué es lo que me llamó nuevamente la atención? Fue el modo en que murieron ambos, tanto Floyd como Victoria. El mecanismo de la policía estadounidense blanca de poner la rodilla en el cuello y matarlo a John. Y el mecanismo con Victoria es similar, es idéntico. Y ahí pude entender
cómo el efecto mimético que Danú nos comparte en su libro trasciende fronteras, es universal, me animo a decirlo, y hace que en estos casos, para mí paradigmáticos, se pueda ver en un análisis también que está en el libro, de raza, de género, de colonialidad del poder, como nos enseñó el profesor Quijano, de todo el argumento de Rita respecto a las violencias. Y recuerdo que este caso lo presenté para una ponencia en la UNAM, en la conferencia Claxo, donde lo llevé y lo presenté y nos encontramos con Rita allá. Y bueno, este es el primer contexto en el que me vinculo con Danú, con su pensamiento, y entiendo la complejidad mucho más multidimensional del feminicidio y las violencias. La siguiente, por favor. Esto es entre el 2020 y 2021. Nace del caso Nina Gutiérrez, que lo denomino, pasó a trascender, como nos enseña Rita, a proponer modelos que trasciendan fronteras, como el caso de Victoria y Freud. Y este año, no sé si es casualidad, no creo en las casualidades. En agosto de 2020 pasaba lo de Betsabe y Nina y Gutiérrez, y este año, 2023, encuentro este caso. El 6 de agosto dice: muere mujer que fue quemada junto a sus hijos en un municipio de Guarnes, en Satélite Norte, Santa Cruz. El hombre agarra, entra a la casa, prende fuego y mueren primero la mamá y después los hijos, gradualmente. Ha sido un caso también bastante sonado, muy sonado. Lamentablemente los medios de comunicación, me animo a decirlo, tienen una irresponsabilidad tremenda respecto a la vida y a la situación de violencia contra las mujeres. Este caso ha sonado todos los santos días. Todos los días se hablaba que ha muerto, que la han quemado, que los niños y todo eso. El 27 de agosto de este año, la siguiente, por favor, se produce un intento de feminicidio. Copia macabra. Hombre intentó quemar vivas a su esposa e hija, al igual que en Satélite Norte. El título nos está diciendo todo. Como en el libro, en el caso de Wanda, la reproducción de la violencia con feminicidios por fuego está acá en Bolivia. Está vigente. Se da. Entonces yo quería introducir a Rita, Helen, María, compañeras, compañeros, compañeros, con este contexto de realidad en la que estamos en Bolivia. El efecto mimético, que es el núcleo del trabajo de Danú, lo podemos ver todos los días. Me ha animado a hacer un monitoreo todo este año de casos de feminicidio. No lo he podido ya elaborar, pero sí hay un patrón, una frecuencia increíble, que ocurre un feminicidio y entre los 2 o 3 días aparecen 2 o 3. Algo nos está diciendo esto, y estoy convencido que los medios de comunicación acá están jugando un rol realmente preocupante. Entonces, en este marco, en este contexto que me baso y llevo la lectura del libro de Danú a la realidad para poder decir que el efecto mimético y todo el contenido del libro de Danú, de lo que nos enseña Rita y de lo que Mujeres Creando, las activistas o activistas estamos tratando de develar en el feminicidio, está ahí. Esa es una realidad de todos los días. Yo agradezco esta oportunidad de poder hacer esta introducción contextual de lo que pasa y de lo que nos muestra el libro. Gracias. Gracias. Bueno, para continuar con los comentarios a este evento tan importante, este no es un encuentrito más. Como ustedes pueden ver, estamos haciendo un gran esfuerzo por buscar salidas, rupturas y no ser un engranaje más. Quiero leerles, para que se den cuenta de la importancia de este libro, quiero leerles el índice. Relatos salvajes y mi apocalipsis particular. El poder es la ilusión de la violencia. ¿Quién tiene sus propias palabras, deyecciones miméticas y el olor reprimido cuando fui Paula? Capítulo 1.
medios de introducción, medios de peregrinajes, el lenguaje exclusivo como alegoría de la violencia, medios de peregrinajes, descolonizar el hacer, el saber, el ser, un sincretismo teórico, desconfundir lo que somos de lo que nos hicieron, el ser y el hecho ser, una digresión sobre categorías, la descolonización del ser, la desobediencia epistémica y la reexistencia, decidir, la reexistencia del deseo y la ocupación del ser. Capítulo 2. Medios de colonización de la vida. El género como máquina de reproducción de la subjetividad. Género, paradigma de asimetría y máquina mimética de producción de subjetividad. El género colonial moderno de la paridad y la prisión en el espejo referenciador. El género como fuente primaria de las relaciones significantes de poder y la ley del estatus. El género y la categoría mujer. Feminicidios y la analogía cuerpo-territorio. El campo semántico del género como marco de producción de subjetividad y la dimensión de la performatividad. Y solo les he leído los 2 capítulos de los 7 que tiene este libro. Ahora le voy a dar la palabra, o sea, solo he leído un 30% del índice. Le voy a dar la palabra a Helen Álvarez. Ella ha sido docente de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés, y nos consta a nosotras que ha sido una docente a contracorriente, generando todo un movimiento entre los estudiantes y las estudiantes. Una de ellas, Alejandra. Helen ha sido también la responsable, que no directora porque no le gusta la palabra, de la Escuela de Radio La Voz de Mi Deseo, que entre tantas cosas hermosas que hizo, el programa Soy Trabajadora del Hogar con Orgullo y Dignidad, que dio como producto voces icónicas, fundamentales para la sociedad boliviana, ha sido responsabilidad de Helen ofrecer periodismo de alto nivel a quienes han sido silenciadas. Helen es la cabeza de un proceso muy duro contra el feminicida de su hija, William Kushner Dávalos, que es además un caso absolutamente emblemático para la sociedad boliviana. Es el único caso en el que la niña huérfana figura como víctima, porque los niños, las niñas huérfanas de feminicidio son invisibilizadas por la justicia ordinaria. Y Helen es muchas cosas más. Entonces, con ustedes, Helen Álvarez. Bueno, muchas gracias, María, por esa extensa presentación. Yo con lo de las presentaciones, cuando me dicen, ¿cómo quieres que te presentemos? Yo, Helen Álvarez, periodista en pausa. Gracias. Bueno, yo les quiero confesar que he leído y he releído varias veces esas primeras páginas del primer capítulo del libro de Danu, Relatos Salvajes y mi Apocalipsis Particular. Y he leído y he releído, no porque no entendiera lo que nos transmite, sino precisamente porque me ha permitido entender lo que yo he vivido en mi propio apocalipsis, lo que he sentido cuando he tenido que enfrentar la peor violencia contra las mujeres, el feminicidio. Y el feminismo de Mujeres Creando me ha salvado, María me ha salvado, cada una de mis compañeras me ha salvado, y también el transformar el dolor en lucha por justicia.
ese graffiti con el que hemos hecho tantas acciones, transformando el dolor del feminicidio en lucha por justicia, se ha convertido en la reexistencia que nos propone Danu en su libro. La elección de autoras, autores, cineastas que ha hecho Danu para explicar esa relación entre el dolor y la ira y en cómo se desata la violencia es bien potente. Ella ha tenido la sensibilidad de lograr que dialoguen Judith Butler, Rita Segato, Zizek, Baudrillard, Guimarães Rosa, Itacarambi, Cifrón, Salles, Llosa, con frases precisas, preciosas y contundentes. Y en todo el libro encontramos una selección de autoras y autores, cineastas y también icónicas películas, ¿no?, que le dan total consistencia teórica y referencial a ese planteamiento teórico que nos hace Danu desde su práctica, ¿no? Creo que una película que no la he identificado en el libro es esta 3 letreros por un crimen de McDormand, que es una película muy fuerte donde se ve con mucha claridad cómo el dolor se puede convertir en ira y cómo la protagonista, la madre de la víctima, de la adolescente asesinada, va e incendia la fiscalía, ¿no? Y ganas no nos faltaban de ir y hacer eso, la verdad. Quiero destacar 3 aspectos del libro de Danu que me han llamado la atención. El primero es la sencillez de su escritura, que no es simplicidad, sino todo lo contrario. De una manera bien fluida, ella nos va introduciendo en esta naturalización de la violencia que existe en nuestras sociedades y que van de la mano de los medios de comunicación, de la publicidad, del cine, y que conlleva esta espectacularización y la viralización de la violencia. Nos lleva después a la explicación de este fenómeno, al análisis de los medios de comunicación y de esa maquinaria que hace posible la mímesis, la réplica de formas de violencia cada vez más crueles, más brutales, pero también nos propone caminos para avanzar en la comprensión de la violencia y en las maneras de darle vuelta a esta locura que vivimos todos los días, especialmente las mujeres. En sus 380 páginas, no recurre a frases rebuscadas ni a conceptos complejos, sino que nos lleva por ese camino a partir del diálogo de autores, de autoras, pero también de sus propias vivencias y las de su entorno también, a partir de sus sensaciones, de sus emociones, y eso permite que nos identifiquemos muy pronto con lo que nos propone. El segundo aspecto que destaco y que ya lo he mencionado es que Danu ha teorizado a partir de su experiencia, de su práctica y de su trabajo en el contacto cotidiano con la violencia, con los agresores, con las víctimas. Danu no ha expropiado la práctica de otras y de otros para subirse luego en el pedestal de iluminada, como ocurre con muchas y muchos teóricos académicos que no conocen la calle, que no ejercen ni siquiera sus profesiones y que luego se las dan de expertas y expertos de lo que hacen las y los de abajo, y así les arrebatan su propia praxis y se atreven a recomendarles cómo tienen que hacer las cosas. Danu no ha hecho eso para nada. El tercer aspecto, que es también bien importante, es que este libro no ha salido de un día para el otro, no está con la moda, del tema de moda. Todo lo contrario, Danu le ha dedicado años de su vida a pensarlo, trabajarlo, y seguro que ya lo está viendo hasta inacabado todavía, justamente por la complejidad de la temática y por el desarrollo acelerado de las tecnologías de comunicación que todo el tiempo nos van enfrentando a nuevos desafíos, a nuevas complejidades, ¿no? Un cuarto aspecto es el respeto a la autoría, y tomando las palabras de Rita, Danu afirma que no se puede negar la genealogía del pensamiento. Y eso es fundamental, ¿no? Sobre todo aquí en este contexto donde el plagio es así el pan de cada día. Y ella lo hace en el contexto de 2 preguntas. ¿Puede hablar el subalterno?
Y la otra, si puede el no subalterno escuchar. En el contexto de los medios de comunicación, estas preguntas son fundamentales porque nos llevan directamente a una de las causas de la crisis profunda que están viviendo los medios, porque en los medios suelen hablar los no subalternos. Pero también estas preguntas son bien pertinentes en el contexto académico. La viralización de la violencia, género, medios, mímesis, reexistencias. Es un libro sobre medios, como dice Danú. Y yo recuerdo hace muchos años, ya no sé cuántos, cuando yo comenzaba mi práctica periodística en el periódico Presencia, a pesar de que yo cubría economía, me han advertido así al principio, ¿no? Que no se podía tocar dos temas en el periódico. Uno era el aborto, porque Presencia era un periódico de la Iglesia Católica, y el otro era suicidio, porque este tema incitaba a la réplica, provocaba la mímesis que Danú explica con detalle en su libro a partir de la obra de René Girard sobre las estructuras miméticas con base en el deseo, pero muy importante, Danú añade también el componente patriarcal del deseo, con lo que cierra muy bien esta propuesta de Girard. Luego me he enterado que esta prohibición para informar sobre suicidios era una consigna que se aplicaba prácticamente en todo el mundo, bajo la misma lógica, pero en Bolivia se aplicaba no porque se hubiera identificado una situación de efecto mimético de suicidios, sino porque en casi todos los medios se usaban manuales de estilo de España. Entonces, como en el manual estaba, pues se aplicaba así mecánicamente. Es decir, que en Bolivia el tema estaba prohibido por si acaso. Pero bueno, resulta que en todo ese tiempo igual los suicidios no se han detenido yo tuve la oportunidad de conversar sobre este tema con periodistas suecos y ellos estaban reflexionando sobre esto, ¿no? Porque ellos habían asumido la prohibición, pero los suicidios no se habían detenido y habían aumentado inclusive y sobre todo en jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que lo estaban reflexionando ahí. Pero lo que Danú nos está planteando no es dejar de informar sobre la violencia hacia las mujeres para evitar la mímesis, o sea, no está yendo por la propuesta de la prohibición, ya no informar para que no se replique. Lo que ella está planteando es crear nuevas formas de narrar, formas que dejen de heroificar a los agresores, a los asesinos, que dejen de convertirlos en celebridades, que dejen de psicopatologizarlos, es decir, que dejen de justificar las atrocidades que cometen a llamarlos psicópatas, enfermos mentales, porque así es como los medios viralizan la violencia, porque es pues más atractivo, si podemos decir, hablar de un psicópata que de un hombre normal, común y corriente que ha asesinado, ¿no? Y al psicopatologizarlos, los medios lo que hacen es ponernos en riesgo a todas, es provocar que levantemos nuestras barreras de autodefensa, ¿no? Y que veamos al hombre, a los hombres que están a nuestro lado, que no responden al perfil del feminicida que nos dicen en los medios, que nos dan en los medios, sobre todo la televisión, ¿no? Danú hace mucho énfasis en la violencia espectacularizada con la que convivimos en todo momento, porque ya se encuentra en todos nuestros dispositivos de comunicación y eso eleva la potencia mimética, la exacerba. Y en esta espectacularización de la violencia se encuentra también la forma en que narran a las víctimas en los medios. Siempre pasivas, siempre indefensas, siempre vulnerables. Esta mañana, después de la mesa de medios, las colegas Zulema Lanes y Mabel Franco recordaban cómo algunos medios han hecho noticia sobre por qué yo no lloraba en las cientos de entrevistas que me han hecho en televisión y viralizaban eso en las redes sociales. Este ejemplo muestra claramente lo que plantea Danú en su libro, esa construcción de subjetividades desde los medios. Si no lloras, no eres víctima, sino todo lo contrario. Te conviertes en una sospechosa,
y eso tiene un impacto en la lucha por justicia. Entonces, Danu lo que hace es proponernos voltear la tortilla, utilizar la mímesis para viralizar antídotos contra la violencia, es decir, esa nueva narrativa. Y sin duda, Danu, este es uno de los mejores análisis que he visto sobre la relación entre medios de comunicación, periodismo y violencia contra las mujeres, y coincido plenamente con María en que este libro tiene que ser un contenido imprescindible para la formación de periodistas y también para periodistas que realmente quieran transformar y que realmente se comprometan con eso. Así que muchísimas gracias por este gran aporte y muchas gracias a todas y todos. Bueno, continuamos con esta fiesta de teoría, de pensamiento, que es presentar este libro. No tiene, ahora sí. Compañeras de Potosí, hay compañeras de Yayagua, hay compañeras de Cochabamba, hay compañeras de Oruro, hay compañeras del Tibnis. Llévense el libro, úsenlo como texto de grupo de estudio, compañeras. Hay todas las compañeras del grupo trans. Este es un libro que no es para unas sí, otras no. Eso también es una gran virtud de este libro. Abre un paraguas teórico que lo puedes leer desde muchos lugares de interés social. Bueno, voy a leer capítulo 3. Capítulo 3. Medios de cognoscibilidad, medios de comunicación, la reproducción de la subjetividad y la modelización mediática. La dimensión metafórica como instancia paradigmática de la reproducción de subjetividad. Pensando con metáforas sensoriales, marcos de inteligibilidad y secuestros semánticos. La cultura como concepto trampa. La colonización de la vida por la modelización mediática. Los medios de comunicación y la reproducción del status quo vigente. Notas sobre la sociedad del espectáculo. Capítulo 4. Medios de repetición que contagia el mundo de la mímesis y las máquinas miméticas de producción de subjetividad. La mímesis en René Girard, el deseo y la violencia. El chivo expiatorio y el carácter ambivalente de la mímesis en Girard. La calle de doble mano de la mímesis. La mímesis progresiva y regresiva de Rita Segato. La dimensión performativa como dimensión mimética. El afecto pegajoso, narrativas de contagio y la metáfora de la enfermedad. El problema de la metáfora de la enfermedad. El efecto Werther o copycat, suicidios en los medios de comunicación y en las artes. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a la irresponsable de todo esto. Porque yo conocí a Danu gracias a Rita Segato. Yo conocí a Nico gracias a Rita Segato. No solo es una teórica, no solo es una pensadora, no solo es una gran maestra, sino que además está construyendo universos. Gracias a eso yo pude invitar a Danu al superdiplomado que hicimos, que fue una maravilla, que 4 infelices quisieron sabotear porque no éramos de la cofradía de los privilegiados de la academia. Entonces, lo que está haciendo Rita Segato en lo visible es una cosa muy grande y en lo invisible es una cosa muy grande también. Y está aquí con nosotras como un acto de gran generosidad, porque yo conozco su agenda mundial,
se la pelean a la Rita. Y se la pelean escenarios que le pueden dar mucho prestigio, más que no le hace falta, que le pueden dar mucho estatus o mucha comodidad, que además es cansador ir de punta a punta del mundo. Rita está en muchos espacios online, a distancia. Sin embargo, ha venido aquí por tierra con su compañero a visitarnos, a abrazarnos, a reencontrarnos de nuevo. Eres bien generosa con nosotras. Te queremos mucho, Rita Segato. Tengo que hacer todos los días un esfuerzo enorme para no volverme vanidosa. Es un trabajo diario. Es que la verdad es que yo quiero a Bolivia, me siento un poco boliviana. Yo vivo muy cerca de Bolivia, ¿no? Vivo en la frontera con Potosí, del lado argentino. Entonces, el lugar donde vivo, quien no es boliviano fue boliviano. Así que en realidad vivo en Bolivia más o menos, algo así. Bueno, yo les voy a leer el prólogo que escribí para este libro. Tengo el gran orgullo de decir que conozco a Danu hace 20 años, ¿no? Era chiquita cuando la conocí, después se fue a hacer su maestría en Holanda, en Utrecht, una maestría en género y derechos humanos, ¿no? No sé el título exacto. ¿Sí? Y después volvió a mí. Derechos humanos para los humanos, derechos es una interrelación. Bueno, y después volvió a mis clases y orienté su doctorado y tengo gran orgullo de este libro. Soy la mamá. Bien. Uy, tiene razón, pobre. Bueno, entonces, este libro constituye una obra mayor e indispensable para continuar creciendo en la comprensión de la violencia. No basta la voluntad de cambiar el mundo. Para reorientar la historia en dirección a un horizonte más benigno, de la mano de una politicidad de cuño femenino, necesitamos saber más y sobre todo entender mejor, porque sin entender no se puede transformar y corregir. Ay, qué mal, perdón. Necesito es mi prólogo al libro, pero creo que es lo mejor que puedo decir. Mejor que improvisar es leer lo que escribí. Porque yo creo que lo que hay que hacer es reorientar la historia hacia un futuro, hacia un horizonte abierto, no ni siquiera una utopía, porque cuando éramos muy jóvenes nos enseñaron que ya sabíamos cómo debía ser el futuro. Es el error de todos los marxismos-leninismos. El futuro tiene que ser así. Entonces la utopía se volvió autoritaria. Entonces yo hablo de un horizonte, hay que caminar, o sea, hay que reorientar la historia hacia un horizonte abierto más benigno que el presente, de la mano de una politicidad de cuño femenino. Yo creo que las mujeres somos las responsables de esa reorientación del camino hacia otro lugar mejor, hacia una sociedad mejor. No es el Estado nos fracasa siempre, nos falla siempre. Hay momentos buenos, momentos malos, pero la consistencia de la construcción de ese camino tiene mucho que ver con el trabajo de las mujeres. Entonces, sin entender no se puede transformar y corremos el riesgo de dar vueltas en círculos sin lograr avanzar. Aquí, Danu Gontillo abre una nueva puerta al probar y analizar cómo la violencia de género se replica sin caer en el riesgo de referirla a una naturaleza mecánica del proceso. Por eso se llama mímesis, habla de una mímesis más de un contagio, porque hay estudios de la violencia como contagio, pero entre ambas pensamos que la idea del contagio es mecánica, o sea, el sujeto no introduce su responsabilidad. Entonces, si hablamos de un contagio mecánico, no podemos hablar de responsabilidad por parte de la conciencia del sujeto agresor. Tenemos que tener fe en que existe una conciencia que decide agredir o no agredir. Por eso hablamos de mímesis, que es un poco más suave que la idea de contagio.
Entonces, a una naturaleza mecánica del proceso como el modelo interpretativo que recurre a la idea de contagio, sino que la idea de mímesis insiste en la intermediación del imaginario y la fantasía humana. Al hacerlo, descubre Danu la idea de mímesis para dar cuenta del fenómeno de las réplicas. Ya desde las primeras páginas nos encontramos con una escritura que considero propia de la historia de las mujeres, con su particular forma de construir conocimiento que cuenta sus circunstancias, su experiencia, al mismo tiempo que escribe sobre el tema de análisis que se ha propuesto. O sea, no es una escritura que objetifica la realidad, sino que va junto, se habla de sí misma, de cómo fue construyendo, de las cosas que le fueron sucediendo a medida que iba también construyendo una descripción de estos procesos. Una escritura arraigada en el fluir de los días y de sus eventos. Descubrimos ese estilo, esa manera de relatar lo pensado, entrañada en el proceso de hacerlo. Para mí esto es un trazo de una escritura femenina. También apreciamos el gesto de la autora al autorizarse a modelizar, algo que nosotros no acostumbramos a hacer y no acostumbramos a enseñar a nuestros estudiantes. En nuestras universidades, en América Latina, nosotros les enseñamos a citar, o sea, usar e importar categorías del norte y aplicarlas a nuestro contexto. Y no autorizamos a crear categorías propias, o sea, a pensar por sí mismos. O sea, no tenemos, y veo por las cosas que he escuchado aquí, que no hay una real crítica al eurocentrismo. No hay, y esa crítica es indispensable, porque sin criticar el eurocentrismo vamos a ser solamente aplicadores de tecnologías y conceptos construidos en otro lugar. Yo tengo un montón de anécdotas sobre este tema. Bueno, una autorización que frecuentemente se encuentra ausente, sí, había escrito ausente, me acuerdo, que se encuentra ausente en la autoría firmemente demarcada por la colonialidad del saber en nuestro continente, porque en nuestro continente no es habitual arriesgarse a generar categorías, nombres que dan nueva forma a la comprensión de las prácticas, y Danu Gontijo se lo permite. Danu trata de un tema crucial, urgente, en un presente que puede ser descrito como la era de la mimética, por la fuerza de reproducción que obtienen los memes y las fake news lanzados por los medios de comunicación y las redes sociales. Esta obra ofrece un convincente análisis y modelo de comprensión de cómo esta era de mimética impacta la violencia de género y la empuja a una proliferación y a un agravamiento que se han tornado incontrolables. La autora afirma y demuestra que por detrás de esa situación que las leyes no impactan y no detienen, y ese es otro tema que trabajamos en la mesa anterior, muy importante, que las leyes realmente no impactan, o sea, no llegan a destino, no tienen una eficacia real, material, ¿no? Entonces, que una mimética impacta la violencia de género y la empuja a una proliferación y agravamiento que se han tornado incontrolables, y la autora afirma y demuestra que por detrás de esa situación las leyes no impactan y no detienen esa situación de progresión de las agresiones de género, y se encuentra el efecto mimético allí que resulta de la representación mediática de los casos de violencia contra las mujeres. Podríamos decir que los medios vencen las leyes, o sea, las derrotan. Asimismo, propone que en lugar de entenderse como un efecto automático de contagio, como se ha comprendido el suicidio, es necesario abordarlo dentro del ámbito de la mímesis, es decir, de lo casi automático. Y no del automatismo mecánico, pues este último retira por completo el margen de autonomía, agencia, libre albedrío y responsabilidad del sujeto agresor. De acuerdo al modelo de la autora, es el poder el que se mimetiza, o mejor dicho, la ilusión de poder que subyace a la violencia. El argumento que aquí se desarrolla atraviesa por una gran diversidad de aspectos indispensables para entender la violencia de género, como, entre otros, lo que la autora llama el efecto Wanda,
revisitando el conocido efecto Werther, que siguió a la obra de Goethe, creando un modelo de análisis que lo dota de inteligibilidad. Otorga también el papel y la responsabilidad a los medios de todo tipo y la forma en que narran la violencia. Su análisis aquí también es extremadamente informado, colocando al alcance de la audiencia una importante y útil cantidad de datos, al mismo tiempo que construye el abordaje con gran sofisticación, originalidad y bien escogidas fuentes bibliográficas. Un gran caudal de autores elegidos con precisión confluyen en el libro y contribuyen en el armado del modelo interpretativo. La propia idea de género es alcanzada entonces por el proceso de mímesis y tenemos ante nosotros la perspicaz idea de género como máquina mimética, de reproducción de subjetividad, replicable matriz de poder que rehace permanentemente la desigualdad. De esta forma, partiendo de mis propias tesis y de las de Judith Butler, dan más allá porque agrega a la lectura performativa del género la indispensable idea de su aspecto mimético. O sea, el propio género para ella es una mímesis, no solo la violencia, sino lo que es ser una mujer, lo que es ser un hombre, cómo es esa relación, es algo que mimetizamos y reproducimos todo el tiempo sin poder pensarlo o decidir con absoluta libertad. Recurre entonces a la tesis antropológica clásica del deseo mimético de René Girard. La autora afirma que si bien para Girard todo deseo es el deseo de ser, este no percibe el componente patriarcal y permanente, completamente ciego ante él, y permanece completamente, o sea, Girard habla de que aprendemos a desear del deseo de los otros, ¿no? Aunque yo creo que no todo el mundo es así. Yo identifico a las mujeres, a las personas como dos tipos de personas: las personas que copian el deseo de los otros y las personas que desean por sí mismas. O sea, si todo el mundo desease por sí mismo, no habría inclusive quizás violencia. Pero el mundo está dividido en los tilingos, que son los que ven lo que los otros desean, y quien tiene prestigio, y imitan el deseo de las personas en situación de prestigio, y los que no somos tilingos, que deseamos lo que se nos da la gana. Bien, perdón. ¿Se entendió? Porque hoy estoy hablando peor que nunca por un cansancio que se me mezclan las palabras. Bueno, entonces, pero ella critica a Girard porque no ve el patriarcado en su tesis de la mímesis. Entonces, no ve que ella es modelada por la autoridad patriarcal. El deseo de repetir procede del deseo de omnipotencia que supone la figura del patriarca. Es esta, por lo tanto, una obra sobre el deseo y su predicado mimético colocado y examinado a partir de condiciones históricas como la colonialidad, el racismo, el capitalismo, el consumo, el psiquismo resentido de nuestro tiempo y, por supuesto, la violencia. Dedica un capítulo entero al lenguaje no exclusivo, es decir, al lenguaje inclusivo y neutro, y propone que ese lenguaje constituye un tipo de violencia positiva, al revés, que podría generar una mímesis de contraataque al lenguaje, siendo que este siempre es violento, porque nos obliga siempre a universalizar la posición masculina, ¿no? El él, o sea, es el sujeto universal. Entonces, si neutralizamos el lenguaje y le retiramos la universalidad al lenguaje que universaliza lo masculino, estaríamos intentando una contraofensiva mimética para transformar la realidad. Cree la autora que la lengua es viva y cuando nuevas reglas y nuevas formas de decir se viralizan, puede originarse un mimetismo casi automático que inclina la balanza del mundo en otra dirección. Es una de las cosas que propone. Términos preciosos son colocados a disposición en la lectura de esta vasta e importante obra teórica. Estos proponen, entre otras, las nociones de bioética del desapego, reexistencia del deseo, o sea, el deseo que reexiste, no solamente resiste, ¿no? Esta idea de sustituir el resistir, que es como la retranca, quedarnos en el mismo lugar
como una estrategia de lucha, en realidad la estamos transformando hoy por otra idea que es la de reexistencia. No es hacia atrás, sino hacia el futuro, transformando la realidad de acuerdo a nuestros intereses y proyectos, ¿no? Entonces, la reexistencia del deseo como contrapropuesta frente a la idea de una resistencia del deseo. Desconfundir lo que somos de lo que fuimos obligados a ser mediante una ocupación del ser. Así la autora nos dice que la ética del desapego a la convocatoria de la violencia, es decir, del decidir disentir para reexistir el deseo de otra forma, son antídotos contra el efecto mimético. En fin, hay que leerlo porque es extenso y la argumentación es muy densa y sofisticada. En lugar de la idea de una politización del deseo, prefiere hablar de la reexistencia del deseo o de la reconducción, reencaminamiento o incluso repolitización del deseo, porque entiende que todo deseo es político, incluso aquel que parece ser un deseo despolitizado. Propone entonces que la huida del automatismo mimético es una huida de lo irreflexivo para volver a desear de acuerdo con nosotros mismos. Finalmente, es de enfatizar el análisis de importantes aspectos de la labor periodística, que él resaltó aquí, periodística y editorial en los medios de comunicación que contribuyen motorizando la mímesis violenta y predadora. Este aspecto del libro no es de ninguna manera desdeñable y tiene la mayor relevancia para quienes trabajan, enseñan y estudian el tema de la comunicación social, con recurso a una variada y actualizada literatura sobre el tema y sin temor de apuntar a este campo con una crítica rigurosa y un pedido de reformulación de sus métodos, técnicas y prácticas comunicativas que tanto dañan la vida en la sociedad. No tengo dudas de que estamos frente a una obra de la mayor importancia que pronto se abrirá camino en amplios circuitos de la crítica feminista, alcanzando una gran influencia. Ella constituye un punto de ruptura y un paso adelante en la comprensión de la violencia de género. Ese es el prólogo que escribí para este libro, que mucho... Bueno, y ahora ha llegado el turno de darle la palabra a la autora. Yo me imagino que está muy emocionada porque este libro ha salido en castellano cuando ella estaba en ese Berlín, de alguna manera muy solitario para ella. Entonces, para mí esto es una fiesta que quiero compartir contigo y te voy a contar un secreto para antes de darte la palabra. Yo he pensado, ¿qué me voy a poner? Porque yo voy a presentar, yo voy a moderar, qué sé yo. Entonces he dicho, no, yo tengo que estrenar algo. Esta es una blusa que me la estoy poniendo por primera vez, pero es muy divertida. Y estaba en Cochabamba, caminando así muy cansada, y veo una calle de trajes de novia con unas faldas así y unos encajes, y traje de novia, traje de novia, traje de novia. Bueno, decido entrar a una de esas tiendas y había unas mujeres costureras que yo las quiero mucho siempre, a las costureras, y me miran así, claro que me reconocen, pero súper asustadas. O sea, ¿hasta que nos va a pedir un traje de novia? Y le digo, ¿cuáles son los encajes con los que hacen los velos, hermanas? Aquí están. ¿Y uno se puede escoger? Sí, pero son bien caros. Agarro, escojo uno de esos encajes y les digo, me toman las medidas y háganmelo una blusa. Y a regañadientes, va a tardar mucho, no importa. Voy a venir en 10 días a recoger mi blusa. Así que estoy vestida con una blusa que es del encaje del velo de novia de las tiendas en Cochabamba. Bueno, esto para que nos divirtamos, porque este libro todo el tiempo te invita a eso, te lleva ahí y ran una vuelta, y ran una vuelta,
Irán una vuelta. Entonces, con este libro, compañeras, si se lo compran, lo estudian, van a bailar mucho, van a pensar mucho, pero van a bailar en su mente los conceptos, los deseos, las anécdotas. Es un libro que te da vuelta muchas cosas. Así que un gran aplauso, por favor, para esta brillante mujer, Danu Gontijo. Qué emoción, wow. Gracias, muchas gracias. María Galindo, Mujeres Creando, Helen, Nico, Rita, todos ustedes que están aquí, muchas gracias. A ver, Rita, ayúdame con una traducción, tú que sabes portugués muy bien y también español. Traduce, porque yo quiero aquí hablar, pensé, si ¿qué voy a hablar? Decidí, voy a hablar del resentimiento. Porque quiero hablar de reexistencias y resentimiento es como el otro lado, ¿no? Es el inverso. Entonces, yo tengo una canción que se llama, y que habla, hice esta canción antes de defender esta tesis, porque, a ver, esto todo fue escrito en 2014 y 2015. Llevó mucho tiempo para que saliera, fue una verdadera vía crucis, ¿no? Fue traducido 2 veces para el español, la primera vez no estaba bien, entonces tuvo que ser retraducido. Eso entonces llevó 8 años para que esta publicación saliera. Pero yo digo que ella sigue. Yo pensé, voy a tener que actualizarla, pero el loco es que sigue absolutamente actual. Y esto es muy triste también, porque infelizmente sigue actual, eso me da mucha tristeza. Pero a ver, entonces yo cuando fui a defender esta tesis, yo tenía una canción hecha y una amiga dijo, cántala en la tesis. Yo no, ya es una tesis muy loquita, no puedo cantarla. Entonces, pero se llama El Ciclo. Y quiero solo citar el ciclo. Y entonces quiero citar solo un párrafo, un verso una estrofa. Violência é modo de ressentimento. La violencia es un modo de resentimiento. Devora a potência de felicidade. Devora la potencia de la felicidad. Transforma em credor quem viveu a maldade. Transforma en acreedor a quien vivió la maldad. Se volve incumbido de só molestar. Claro. Solo le interesa molestar. O menino não ama nem pode amar. El niño ni ama ni puede amar. Entonces quiero leer un pedacito aquí de la tesis que, ay, cantar. No puedo. Pues, mañana, sí, mañana yo canto una canción, sí, mañana. Uy, entonces, ok, traímos un músico fantástico para hacerlo, a ver. Relatos salvajes y mi apocalipsis particular. Empiezo con una cita de Judith Butler que me emociona, que me habla hondo, se puede decirlo. Hablando desde la rabia, no siempre se puede ver cómo la rabia lleva dolor y lo encubre. ¿Qué tan frecuentemente el dolor es eficazmente silenciado a gritos por la rabia? ¿Cómo sucede que el dolor pueda provocar el colapso de la rabia? ¿Cómo sucede que el dolor
puede provocar el colapso de la rabia. Hay algo que aprender sobre las fuentes de la no violencia, de este particular poder del pesar, de reducir la destructividad del enojo. Es una pregunta. Dos desconocidos se cruzan en la ruta de la vida, aunque en el caso que paso a analizar, el film Relatos Salvajes del director argentino Damián Cifrón, más apropiado sería decir Ruta de la Muerte. El episodio, el más fuerte, comienza con dos sujetos en la ruta, cada uno a bordo de su vehículo. Hay poco diálogo, casi ninguno. En la escena se ven explicitadas las marcas de clase que dividen a ambos personajes. Adelante, un auto ya viejo que carga. Auto similar al suyo hiciera lo mismo. Tendría sentido al pasarlo decirlo. Ay, perdón, no. ¿Será mejor? Sí. Sí, mejor aquí. A ver, voy a leerlo desde el libro. Sí, mejor. Claro que es la primera vez que Danú está hablando para un público en castellano, ¿no? En castellano, sí. No, pero creo que va a ser mejor aquí. No, voy. Ah, bien. Bueno. Hay poco diálogo, casi ninguno. En la escena se ven explicitadas las marcas de clase que dividen a ambos personajes. Adelante, un auto ya viejo que carga en el portaequipaje del techo lo que parecen ser herramientas de trabajo de un hombre, supuestamente albañil, interpretado por el actor Walter Donado. Atrás, un auto de alta gama con un hombre de traje, supuestamente un ejecutivo, o al menos esos son los signos. El conflicto se inicia cuando el auto de adelante le bloquea el paso al de atrás, alegorizando la confrontación de clases entre dos machos que hacen uso de sus prótesis autos, o mejor dicho, prótesis falos. Prótesis falos. El hecho de estar adelante le permite al trabajador una pequeña broma, la demostración de micropoder de un sujeto que exhibe marcas de subalternidad al desestabilizar por algunos segundos el poder simbólico del auto de lujo. El personaje de Sbaraglia finalmente logra pasar, pero no sin antes espetarle al otro. Sabes que sos un negro resentido, para inmediatamente tratarlo de forro y después de superarlo hacer el gesto obsceno, el dedo medio, demostrar el dedo medio. No es el no dejar pasar en la ruta un rasgo de resentimiento. El hombre personalmente no le había hecho nada. Y aquí podríamos detenernos en una digresión sobre las toneladas de resentimiento que el capitalismo y sus espantosas asimetrías producen cotidianamente. Es fácil naturalizar las asimetrías como si no tuvieran que ver con nosotros. No tengo culpa de haber nacido en una familia privilegiada, como si no tuvieran que ver con nuestros antepasados, con siglos de saqueo o con cómo emerge o estalla, como diría Clarice Lispector, nuestro modo de vida en el extremo más miserable. Así, el insulto del hombre del auto lujoso adquiere una connotación que se agudiza por el contexto. Es demasiado arrogante tomar el mundo por neutro, como si se dijera, pero no le hizo nada personalmente, cuando las condiciones materiales de distribución de estatus en la sociedad no son equitativas, es decir, cuando una de las partes aparece como desfavorecida. Si un auto similar al suyo hiciera lo mismo, tendría sentido al pasarlo decirle negro resentido. El personaje de Sbaraglia sobrepasa al otro, pero el destino le juega una mala pasada. Pincha el neumático, que lo obliga a detener el auto para cambiarlo. Mientras intenta cambiar el neumático, el personaje de Donado se acerca. Temeroso de una represalia, el personaje de Sbaraglia deja el neumático que estaba por cambiar y se mete en su auto.
No obstante, rápidamente llega el otro hombre, el que había sido señalado como negro resentido. El regreso del escarnio, que algunos denominarían karma. Este podría haber seguido su rumbo por la ruta, pero al parecer, impulsado por la bronca y el resentimiento de haber sido tratado de negro resentido, estaciona su auto justo delante, antes de un puente, cerca de la orilla de un río. El personaje desbaralla, traba el auto y el otro, desde el lado de afuera, arremete contra el auto con la llave para ajustar los tornillos del neumático. Entonces el hombre atacado llama a la policía con su celular diciendo que hay un hombre que lo ataca y que está fuera de sí. Luego dice que su auto es blindado. Están en medio de la nada. Pasa un camión, pero no se detiene. Son momentos tensos. El hombre que se encuentra dentro del auto, en un arrebato de humildad el momento en que el hombre en el auto volcado dentro del río rompe una ventanilla para salir. El hombre rápidamente introduce el neumático dentro del baúl y arranca, no sin antes escuchar al otro hombre que corre en dirección al auto diciendo que lo buscará y lo matará, es decir, que se vengará de lo sucedido. El personaje desbaralla tiene en ese momento una nueva oportunidad de quebrar el ciclo de violencia, llegando a atravesar el puente. No obstante, regresa a atropellar al personaje de Donado. Su rueda, mal colocada, revienta. Lo hace caer también en la barranca del río, uniéndose irónicamente al otro auto ahí volcado. En ese momento, el personaje de Donado también podría quebrar ese ciclo, pero continúa apegado a la ira. Entonces, fuerza la entrada del auto del personaje desbaralla por el baúl que se encontraba abierto, mientras el otro intenta librarse del airbag, accionando con el accidente al mismo tiempo, busca alcanzar el matafuegos con el cual se defenderá, atacará al rival. Se establece una lucha cuerpo a cuerpo. En el momento en que uno de ellos parece ganar el duelo, el personaje desbaralla, aparente estar ahorcado por el cinturón de seguridad. El personaje de Donado echa fuego en el tanque de gasolina para inmediatamente después ser tomado del pie y arrastrado hacia adentro. Mueren los dos carbonizados, presos de una secuencia mimética que le cuesta la vida a ambos. Entiendo que el episodio que nos muestra Cifrón, incluso con el surrealismo de la escena, aporta una significativa reflexión sobre la lucha de clases, donde antónimos como civilización y barbarie caen por tierra. El episodio es, sobre todo, paradigmático del efecto mimético que la violencia catapulta en cada persona, en cada uno de nosotros en la vida cotidiana. Durante los últimos años vengo intentando desplazar el interrogante: ¿es mimética la violencia? Hacia otro lado, ¿se puede evitar la mímesis? O, dicho de otro modo, ¿se nos pega la violencia? ¿Cómo desapegarnos de la violencia? En 2012 viví el evento más violento de mi vida. Desde entonces pude experimentar en carne propia lo que muchas veces solo teorizaba a partir de ciertas lecturas: conocer la prisión en la que nos coloca una experiencia de violencia. Padecer un colosal sentimiento de despotismo e inequidad nos llena de dolor, y el dolor se transforma en resentimiento y luego en ira. Pareciera existir una fuerza que nos arrastra a ese ciclo, un llamado que nos impele a la réplica, en su doble acepción de respuesta, réplica, de respuesta y copia. A violentar para expurgar el dolor, a vengarnos, asumiendo una posición activa que pudiera aliviar la pasividad de la víctima que fuimos,
la pasividad del dolor que experimentamos y para el que no tuvimos defensa. Como si pudiéramos controlar la vulnerabilidad de estar en el mundo. En este sentido, la experiencia de la violencia puede promover una transición repentina, provocando un abrupto desplazamiento que nos saca del lugar de víctimas y nos coloca en el de la arrogancia. Como si la experiencia de haber sido víctima nos permitiera arrogarnos el derecho a expurgarla. Como si nos convirtiera en una persona acreedora, otorgándonos un cheque en blanco para violentar, en un mimetismo con la posición de quien inicialmente nos violentó. En ese juego de espejos, ese otro con quien no pudimos contar, ese otro que nos violentó se torna en muchos casos un otro difuso, un otro que es casi todo el mundo. Esa ruptura, dependiendo de sus dimensiones, fragiliza los vínculos y compromete nuestra capacidad de confiar en el otro, Fijándonos en una posición de víctima en relación con el exterior, se distorsiona nuestro punto de vista, como si el paso atrás que dimos ante el otro, ahora difuso, exagerara nuestra capacidad de sentirnos atacados. Nuestras defensas enfrentan crisis de ansiedad, como si la confrontación fuera siempre inminente. Esta imposibilidad de dimensionar los hechos en la justa medida ofusca nuestra capacidad de discernir y entender que el dolor no se expurgará en la acción violenta. Me refiero aquí también a la economía emocional afectiva del ciclo de reproducción y escalada de la violencia. Judith Butler, en una magistral conferencia sobre el dolor y la ira, sin sucumbir a la celada de la psicologización, plantea con valentía la existencia del dolor en la transición del resentimiento hacia la ira y la violencia. Anne Carson pregunta, ¿por qué existe la tragedia? Y luego responde, ¿por qué están llenos de rabia? ¿Por qué están llenos de rabia? Porque están llenos de dolor. Pregúntale a un cazador de cabezas por qué corta cabezas humanas. Dirá que la ira lo impulsa y la ira nace del dolor. El acto de cortar y arrojar la cabeza de la víctima le permite librarse de sus duelos. Tal vez pienses que esto no se aplica a ti y sin embargo recuerdas el día que tu esposa, llevándote en un auto al funeral de tu madre, dobló a la izquierda en lugar de a la derecha en la intersección y le tuviste que gritar tan fuerte que otros automovilistas se dieron vuelta a mirar. Cuando le arrancaste la cabeza y la arrojaste por la ventanilla, ellos asintieron, pusieron primera y se fueron. Cierra comillas. El dolor es insoportable y desde esa insoportabilidad uno mata. Un acto de matar que produce más dolor. ¿Será que ya hemos descubierto cómo funciona esto exactamente? La transición del dolor insoportable a la rabia incontrolable y destructiva. A lo largo del libro me ocuparé de este mecanismo de transición del dolor a la violencia, cuyo funcionamiento nos es tan familiar y a la vez nos resulta tan desconocido. Por otro lado, pienso que poder ocupar ese lugar de resentimiento, de esta fuerza que nos compele a expurgar la violencia en el otro, nos coloca en una posición especial para comprender las motivaciones de quien primero nos hizo sufrirla. En otras palabras, entender el accionar de la violencia en nosotros mismos permite examinar la violencia sufrida con una mirada renovada en la inteligibilidad de su ciclo trágico, que pareciera ser el efecto mimético que la violencia ejerce en todas nosotras, todos nosotros. No obstante, no me refiero a comprender la violencia para justificarla, porque de hecho algunos eventos son injustificables y crueles y muchas veces arrogarse la posición del perdón puede ser prepotente y avasallador. El filósofo esloveno Slavoj Žižek
el último capítulo de su libro sobre la violencia, donde discute el texto Violencia Divina de Walter Benjamin, aporta una interesante reflexión sobre el film Dogville de Lars von Trier. Lo verdaderamente pecaminoso y arrogante es asumir una prerrogativa de la misericordia. ¿Quién de entre nosotros, comunes mortales, especialmente si no somos la víctima directa del criminal, tiene derecho a borrar el crimen de otro, a tratarlo con indulgencia? De este modo, entiendo comprender las motivaciones de quien nos hizo sufrir la violencia en el sentido, paradójicamente, de desasemejarse, de salir del juego de espejos que nos captura en lo mismo, en este caso, el ciclo de la violencia. Librarse del apego que la violencia nos provoca, ese apego que ofusca la capacidad que tenemos de seguir adelante. Una aptitud poco trabajada, pero que puede conducirnos a descubrir que no existe poder alguno en la violencia. La violencia es un blef que nos sigue engatusando en un engaño que provoca daños inconmensurables. El poder es la ilusión de la violencia. Gracias, compañeros. Bueno, me dicen que se han acabado todos los libros que teníamos a la venta. Es una pena. Vamos a intentar conseguir algunos más. Fui yo que le dije a Danu, pucha, no creo que se vendan más de 20 libros, porque pasa, nos ha pasado. No es precisamente una sociedad consumidora de libros. Así que bueno, ya no hay más de estos libros. Vamos a intentar conseguir más, si algunas quieren. Y claro, para que, digamos, sepamos más o menos cuántos vamos a necesitar. Y bueno, muchísimas gracias por esta hermosa jornada, por esta fiesta. Un aplauso para Danu. Un gran aplauso para ella, para todas las comentaristas, el comentarista. Muchas gracias. Ha sido una jornada hermosa y terminarla así da una gran alegría. Queremos invitarles para la mañana de mañana. Vamos a empezar a las 9 de la mañana. Yo soy responsable de toda la mañana. Si les provoca más quedarse a dormir, de veras quédense en sus camas, no se hagan problema. Lo de mañana va a ser muy desafiante, muy peligroso, muy de borde del abismo. No vengan, resérvense de ese peligro. Y además, no es para nada una cosa ni teórica. El día de hoy nos hemos regustado de grandes aportes desde la cocina, desde el territorio, desde los medios, desde el pensamiento crítico. Lo de mañana es la propuesta de entrelazamiento de las luchas. Y ese entrelazamiento de las luchas es solo posible con quien desea hacerlo. O sea que si dudan, no vengan, en serio. Después de ese taller vamos a invitar también a quien quiera vamos y quien no quiera no vamos a una acción pública de solidaridad con Gaza, con Palestina, contra el imperialismo, contra el genocidio, contra el colonialismo, porque esto que está sucediendo en Gaza está redibujando el orden mundial entero de nuestras vidas, en todos los rincones y mucho más en un lugar como el nuestro. Entonces, vamos a hacer esa jornada, esa acción de solidaridad, que como siempre no vale la pena contar en qué consiste ni dónde va a ser, para que la policía se lo tome con calma, lo que es tranquilo.
Así que, bueno, y queremos agradecerles nuevamente a nuestras compañeras que han venido desde fuera del país, porque ellas, a Rita ayer la hemos despedido súper cansadita, después creo que de más de 3 horas de deliberación, han tenido poco tiempo para pasear. Yo las invitaría a que mañana ustedes descansen, paseen, se la tomen con calma y nos veamos después de esa mitad de jornada. ¿Tú querías decir algo? Raiza está con la lista. No se anoten para pedir libro si no se lo van a comprar. No es por gusto, por favor, porque así pedimos los que realmente se necesitan. Entonces, bueno, con esos avisos, que descansen muy bien y muchas gracias.